ahora sí, vamos a empezar con el análisis de los temas. El primero de ellos tiene que ver con aquella que se conoce como violencia doméstica, Sandy, o violencia intrafamiliar. Pero hoy la vamos a abordar precisamente siendo el Día del Hombre desde el otro punto de vista. ¿Acaso es exclusiva la violencia intrafamiliar del hombre hacia la mujer? No, también pasa a la inversa, Sandy. Así es, aunque los casos no se comparan porque sabemos que hay más denuncias por parte de mujeres que sufren de violencia, hay hombres que también denuncian este tipo de situaciones, Julio. Así es, los menos, pero lo hacen, tienes toda la razón. Veamos unos datos acá en nuestra producción, usted lo está viendo en este instante, ahí los tiene para que los veamos en pantalla. La violencia intrafamiliar es todo acto que violenta a cualquier miembro de un núcleo llamado familia, sea este mujer u hombre. Generalmente, Sandy, cuando se habla del tema de violencia intrafamiliar, se asocia obviamente por costumbre a la violencia contra la mujer, pero son temas separados porque existe también la violencia contra el hombre. En Guatemala, como en muchos otros países, seguramente, tú lo dijiste bien, la mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar se dan del género masculino hacia el femenino, ¿no? Lo que conocemos generalmente. Pero existen casos que probablemente cada vez vayan en aumento, donde la manifestación de violencia sea contraria, es decir, del género femenino al masculino. Y aunque se han recibido muy pocas denuncias este año de parte de los hombres en torno a la violencia, es cada vez más sabido, digamos que sotoboche y en ámbitos que no son judiciales, el hecho de que los hombres muchas veces se quejan de ser violentados, inclusive, fíjate esto, Sandy, utilizando a las mujeres de alguna manera perversa como una especie de coacción, la misma ley de violencia contra la mujer. Exacto, son en algunas ocasiones estrategias también que se usan por parte de algunas mujeres. Así es. Porque recordemos que pues echa la ley, echa la trampa y a veces sirve para ese tipo de situaciones. Pero lo que sí es cierto es que hay hombres que también sufren de violencia, Julio. Pero se da otra situación también en la cual recordemos que cualquier persona puede sufrir de violencia intrafamiliar. Totalmente. Sea hombre, sea mujer. Y por lo tanto también no se tiene que ver como una burla el hecho de que un hombre diga estoy sufriendo de violencia, porque lamentablemente vivimos aún en un país tan machista que si un amigo le dice a otro del mismo género, entonces de que sufre de violencia seguramente va a causar risa y entonces para evitar este tipo de situaciones hay hombres que prefieren quedarse callados. Eso es absolutamente correcto, Sandy, porque pasa también en el ámbito judicial, en el Ministerio Público se reciben precisamente tan pocas denuncias por un tema de machismo, por un tema de vergüenza, por un tema de pena y obviamente también porque se ha visto y evidenciado que las investigaciones como que no se toman en serio en estos casos. Y ojo, porque recordaremos lo que pasó antenoche y que fue objeto de análisis ayer, el hecho de aquella mujer en una de las comunidades de Chimaltenango que cercenó literalmente con un cuchillo los genitales de su marido. Entonces la violencia a veces puede llegar a estos extremos. Y a ver, no digamos otras cosas, porque si nos vamos al ámbito, por ejemplo, de las pandillas, las mujeres son las que se especializan particularmente en el barrio 18 al tema de los desmembramientos y estos desmembramientos se dan tanto en hombres como en mujeres. Entonces, si vemos formas de manifestación de una violencia extrema realmente. Así es, Julio, y es importante entonces que se le pueda dar también la relevancia del caso a estas situaciones, porque sin duda alguna los hombres también deben de tener un acompañamiento integral, un acompañamiento claro, sí, desde el seguimiento legal, el acompañamiento psicológico también, porque el mismo efecto que puede causar en una mujer sufrir de violencia puede llevar también a un hombre. Imagina qué traumante también vivir una situación como esta. Yo conozco muchos casos de colegas, de amigos, de hombres en sí en general, que se quejan, por ejemplo, de una especie de extorsión, en este caso, como tú dijiste, no de todas, de algunas mujeres, que se dedican precisamente a esto. Bueno, si no me das lo que yo quiero en caso de una separación, de un divorcio, entonces viene rápido la amenaza con el tema de la violencia contra la mujer, violencia económica o cualquier otro tipo de situaciones. Esto tiene que ser todavía muy investigado y lamentablemente pues no se le da la importancia del caso. ¿Y cómo podríamos catalogar este tipo de amenaza, Julio? Porque sí suele pasar. Cuando se dan estos procesos, normalmente la mujer piensa, algunas, ¿sí?, porque no vamos a generalizar, no, pero en algunos casos piensan que, bueno, es la forma adecuada de poder atar a alguien, de poder frustrar también porque no están de acuerdo con una pues separación o no están en buenos términos, también amenazan con los hijos, amenazan con demandas, amenazan entonces de diferentes formas y a la larga también se sufre una especie de amenaza, de violencia, ¿cómo lo podríamos llamar? Psicológica,
¿Cómo accionar ante situaciones como Casi has tipificado los delitos. ¿Existe el delito de amenaza? Sí. ¿Existe la violencia, si fuéramos igualitarios, la violencia psicológica? Sí. ¿Existe la coacción? Si no haces lo que yo te digo, te hago tal cosa? Sí. Y obviamente, pues, también existe prácticamente casi lo que es una extorsión en estos casos, ¿verdad? Porque cuando no se llega a un arreglo, literalmente ponen la denuncia y en lo que el hombre averigua, se va a la cárcel. Vamos con otros datos, ¿te parece? Claro que sí. Entonces, ahí los tienen, por favor, en pantalla. Escuche usted. Una de las razones principales por la cual los hombres no presentan denuncias sobre algún tipo de violencia doméstica es por los estereotipos propios del machismo. Hay casos documentados donde estas denuncias no solo han sido objeto de investigación, sino que se han convertido en fuente de burlas para los hombres. Las denuncias de violencia doméstica deben ser tomadas con la seriedad del caso por los órganos encargados de justicia, independientemente del género que la interponga. La violencia en contra del hombre en el seno de la familia puede pasar por intereses económicos en la mayor cantidad de veces y en casos extremos, hasta por temas pasionales y celos, donde puede llegar a ocasionar inclusive la muerte. Tal es el caso de lo que decíamos ayer, ¿no? Exactamente. Es un punto también muy relevante, Julio. Sabemos que hay situaciones que se pueden prevenir, pero si no le prestan la atención correspondiente, entonces vamos a tener situaciones como las que ya has mencionado, una lesión o incluso una muerte. O una muerte. Hay preguntas que a veces nos hacemos, Sandy, tú y yo fuera de cámara, y es bueno para el análisis. Hoy, si me permites, creo que es bueno también hacerlo acá delante de la cámara ante nuestro público. Bueno, ¿y cuál es la postura en este caso, por ejemplo, de los órganos jurisdiccionales? ¿Cuál es la postura de la Escuela de Estudios Judiciales? ¿Cuál es la postura de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia? ¿Cuál es la postura en este caso del Congreso, la postura del Ministerio Público y de todo el sector justicia en sí y de aquellos que tienen que ver con el tema de legislación específica? ¿Y cuál es la postura de la PDH ante esta situación? Sí, recordemos que la población debe estar protegida y ante situaciones como estas parece que no ocurre. Los derechos son para todos, todos tenemos el derecho de igualdad, exacto, Julio. Y por lo tanto también se tiene que dar un mensaje, dar también el ejemplo, mostrar que sí se está trabajando para proteger los derechos de los hombres y para de las mujeres, correcto. Exista mayor confianza de denunciar, porque yo no creo que los números que se han registrado son pocos, dirán. 38 denuncias. Pero ¿cuántos hombres también no denuncian? Eso es Esos correcto. son los pocos que se atreven, a pesar de todo estereotipo, hablar y no quedarse callados, pero ¿cuántos están sufriendo en silencio? Totalmente cierto, es algo que al final de cuentas deja secuelas y esas secuelas después pueden ser irreversibles y pueden ser peligrosas, porque ese círculo de la violencia que aplica para hombres y para mujeres, si no se puede salir de él, también puede terminar en consecuencias fatales. Por eso es que debemos de trabajar y conocer en este tema. Yo creo que para ir terminando y concluyendo el tema, sería muy bueno una vez más ratificar el saludo para todos y cada uno de ustedes, hombres que nos están viendo aquí en Guatemala, en Chapín TV, en cualquier otra parte del mundo. Este es el Día Internacional del Hombre. Eso sí, tan poca relevancia a veces se le da a este tema, que por ejemplo ni los propios hombres sabían que estaban en su día. Así es. Recuerden que debemos reclamar nuestros derechos y también no quedarse callados. Si están sufriendo una situación, deben acudir, deben buscar con las autoridades que tienen toda la obligación de darle seguimiento a su caso. Vamos a hacer una pausa, Julio. Hablaremos después acerca de la recuperación también de distintas situaciones. Recordemos que los fenómenos naturales ya han causado estragos en diferentes municipios y los alcaldes pues deben de buscar la manera de ir avanzando para apoyar a sus comunidades. Eso es. Tiene tiempo, vamos a la pausa. Llame a su alcalde y dígale que escuche por favor este análisis. No cambie porque nosotros somos a la medida.